Muchas gracias por esta presentación que nos han hecho realmente. No exagerado, pero quiero en primer lugar señalar mi agrado de poder estar nuevamente aquí, en esta sala, que es reflejo de la tradición de la República de Chile, los debates que aquí tuvieron lugar. Y junto con ello, quisiera agradecer de manera especial esta invitación a compartir con ustedes esta mañana algunas reflexiones sobre cuáles serían los retos de la gobernanza en esta América Latina en el siglo XXI. Señalar que este día de hoy, un 11 de agosto, hace ya casi medio siglo atrás, hubo un grupo de jóvenes de la Universidad Católica de Chile, presidida por un obispo, que sintieron la necesidad de poner en cuestión la gobernanza en ese momento en Chile y se generó una estampida estudiantil precisamente un 11 de agosto, como hoy, pero 50 y tantos años atrás. Y fue entonces el momento de una eclosión que después se transformó en una eclosión de una gobernanza que había fallado para entender cuál era la conciencia de la época. Y a partir de eso entonces se generó, bajo un otro rector, lúcido, como Castillo Velasco, que se pudo encauzar aquello. Hubo una eclosión de los jóvenes de Chile de esa época, jóvenes que hoy día uno los encuentra en el Ministerio de Obras Públicas, de Vivienda, perdón, de Carlos Montes, o jóvenes como un Juan Gabriel Valdés, que es nuestro embajador en Washington. Hace de esto mucho tiempo. Pero es que da la impresión que hay una pulsión en las sociedades a veces que impulsa estos cambios. Y estos cambios hablan entonces de una crisis de gobernanza que no se detectó a tiempo. Y por lo tanto, el plantear hoy en este mundo nuestro, cómo somos capaces de avanzar en una situación como la que estamos viviendo. Y en donde yo diría que hay tres elementos centrales que son inéditos y que nos están convocando. El primero es la referencia que acá ha habido al cambio epocal. Cambio epocal en el sentido que, bueno, todos los que estamos aquí, o la mayoría en esta sala, somos herederos de otra época, la de la revolución industrial. Y la revolución industrial se basa en dos elementos fundamentales. Primero, el avance tecnológico, que es la máquina a vapor del señor Watt. Y esa máquina a vapor requiere conjuntamente de un conjunto de personas que la trabajen. Y en consecuencia la revolución industrial se basa en dos pilares: el capital necesario para comprar la máquina y los trabajadores indispensables que con esa máquina aumentan su productividad de una manera insospechada. Y eso permite entonces esa revolución industrial de la cual todos somos herederos. Está clara la división entonces. No, es muy importante el dinero para comprar la máquina. No, señores, más importante los trabajadores que hacen manejar la máquina y con esa máquina aumenta su productividad. Claro, más o menos cuáles son las ecuaciones propias de la revolución industrial. ¿Y qué es lo que significa esa ecuación del punto de vista en donde el ser humano cambió completamente en la faz de la Tierra? Porque nunca pensamos que iba a haber esos aumentos de productividad. Nos olvidamos que allá por el 1800 éramos menos de 1.000 millones los seres humanos viviendo en este planeta. 100 años después, gracias a la revolución industrial, eran 1.600 millones, el año 900. Pero el año 2000, esos 900
Esos 1.600, perdón, eran 6.000. Nunca en la historia de la humanidad había habido esa expansión de seres humanos en este planeta. Y es en consecuencia ese cambio epocal que introduce la revolución industrial el que es el fenómeno que hemos conocido y que plasmó a los seres humanos. Porque nos olvidamos que al momento de iniciar el señor Juan, la máquina a vapor, bueno, en ese momento el 92% de los seres humanos vivientes, 92% vivían en el campo. Es la máquina la que obliga entonces al desplazamiento del campo a la ciudad para que ellos empiecen el trabajo con la máquina. Y eso entonces tiene usted la constelación, y cuando hablamos de un cambio focal, ¿qué estamos diciendo? Que ahora los que eran 6.000 millones a comienzos de este siglo, ya vamos en 7.000. Se supone que vamos a llegar a mediados de siglo probablemente a unos 9.000 millones de seres humanos. Pero en el intertanto se está produciendo un cambio epocal en el sentido que está quedando atrás la revolución industrial y está emergiendo con una fuerza hasta ahora desconocida la revolución digital, en donde más allá del recurso para tener la máquina o los trabajadores que la hagan trabajar, bueno, hay otros elementos de los medios. Y eso que explicaba la importancia del capital y la importancia del trabajo, ¿qué quiere decir hoy en la revolución digital cuando surgen normalmente estos empresarios jóvenes respecto a los cuales conectan las necesidades de aquí con las necesidades de acá en cualquier parte del mundo? Y entonces surgen millones de dólares que no se justifican ni por el invento de la máquina, ni millones de dólares por la forma como se desplazan las fuerzas del trabajo. Entonces, este cambio del mundo industrial a la revolución digital es el que nos obliga a un repensar los temas de gobierno de una manera inédita a los elementos que tenemos para repensar el pasado. Si lo pensamos bien, la revolución industrial fue un cambio de época enorme también en su momento. Fue, por ejemplo, un cambio de muchas conflictividades en Europa. Nos olvidamos, ¿verdad?, de la Comuna de París, aquella en la cual estuvo presente el señor Bismarck, que venía de visita de Alemania. Pero fue esa explosión de la Comuna de París la que le hizo pensar al señor Bismarck: tenemos que hacer algo, porque ¿qué hacemos con aquellos que ya no están en condiciones de seguir trabajando porque están viejos? Pero ¿qué hacemos con ellos cuando ya no pueden trabajar y morirse de hambre? Es irónico que porque Bismarck aparentemente estaba en la Comuna de París allá por 1870, bueno, fue el que introdujo el primero el concepto de seguridad social, él, un político tan conservador como Bismarck, pero que entendió que había que resolver ese pequeño. ¿Por qué lo digo? Porque así se fuera produciendo la evolución propia de la revolución industrial. Pero ahora entonces tenemos que adaptarnos al mundo digital, lo que eso implica desde el punto de vista de inteligencia artificial y la multiplicación entonces de la creatividad del ser humano a partir de la inteligencia artificial. Es un cambio epocal. En consecuencia, el primer elemento que tenemos que entender cuando estamos queriendo crear un instituto para la gobernanza es cómo nos adaptamos de la revolución industrial, que son los elementos que nos han acompañado prácticamente en toda nuestra vida hasta ahora, de lo que va a implicar la revolución digital.
Comencemos entonces que cuando enfrentamos este cambio epocal, es el primero de las tareas que tiene que enfrentar para la gobernanza. ¿Cómo somos capaces de entender este cambio? ¿Qué va a significar a futuro? ¿Y cuáles van a ser los valores y las consecuencias que tenemos que tener? Si eso lo hacemos y lo hacemos bien, entonces hay, yo diría, otros dos elementos que tenemos que incorporar. El primero es un elemento que ha sido una enseñanza de humildad para los humanos. Pasamos del cambio industrial al digital. Por tanto, tenemos que hacer una escala, reconociendo que hay algunos problemas que se generan con el COVID. El COVID entonces, igual que en la Edad Media, nos obligó a quedarnos encerrados en nuestras casas. ¿Pensamos alguna vez que íbamos a vivir igual que en el medioevo? En donde, claro, la gran peste del 1380, que se supo que comenzó en la India, se demoró 1 año y medio en llegar a Europa. Los barcos se demoraban. Ahora, en cambio, el COVID, dicen que fue en Wuhan, en China, que tenía buenos diarios a Milán. Y de ahí entonces que comenzó directo de Wuhan a Milán y de Milán a Retorno. A velocidad, claro, propia. Pero este cambio digital va a implicar entonces un conjunto de otros elementos que en la gobernanza futura van a ser esenciales. Y el primero de los cuales, desde el punto de vista político, tiene que ver, que es esencial a mi juicio, que nuevas instituciones políticas van a emerger como producto precisamente de la revolución digital. Si lo pensamos bien, cuando Gutenberg inventa la imprenta, para poder producir muchas Biblias y que cada uno de nosotros pudiera interpretarla. Las cosas se demoraban más antes. Pasaron 100 años hasta que a alguien se le ocurrió que también podía esa máquina que permitía producir libros, bueno, producir un diario. Y poner en el diario las noticias que estaban en ese instante resolviéndose a nivel de la corte del rey o del príncipe tal o cual. Claro, después de eso pasaron un poco más de 100 años hasta que alguien dijo, bueno, pero si yo sé todo lo que está discutiendo hoy día el señor rey, este país. Y de ahí entonces, claro, surge el diario, el primer diario de 1610 en Alemania, la Gazette de Francia, 1630. Claro, las cosas se demoraban, ¿verdad? Después de otros tantos años, algunos filósofos por ahí pensaron, ¿y por qué no tenemos un sistema democrático con equilibrio de poder? ¿Se dan cuenta ustedes? Todo a partir de aquí. Ese cambio, el cambio de hoy, ¿qué va a ocurrir hoy del punto de vista de las instituciones políticas? Más allá del diario o de la televisión o la radio, que es más o menos lo mismo, con la imagen, una que quiere el sonido y la otra que quiere el sonido. Pero el salto que implica la inteligencia artificial establece otro tipo de parámetros. Y en consecuencia, también el que la democracia tiene que ser representativa, ojo, pero ahora la democracia también puede tener mecanismos directos a través de las nuevas tecnologías. Yo le voy a mandar decir a usted, señor, que se cree presidente, lo que yo pienso de su gobierno, y le mandan 4 tweets y lo ponen en su lugar. Y también, claro, aquel que está gobernando puede decir, quiero hacer tal cosa. Si está de acuerdo, marque el 1. Si está en desacuerdo, marque el 2. Si no quiere opinar nada, marque el 3. El señor príncipe sabe de inmediato lo que su pueblo está pensando sobre la brillante idea que él quiere poner. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos para un instituto de la gobernanza, ¿cómo hacemos ahora en que el príncipe o el parlamento
o las fuerzas vivas, o con las que sea, pueden establecer directamente, sabiendo que hay participación de la sociedad. En suma, ¿qué instituciones políticas van a hacer? Vuelvo entonces al segundo elemento, que es el COVID. El COVID nos plantea entonces una situación. Y de ahí la importancia que tiene la relación entre sociedad y sistema de salud. Y lo que es insólito entonces es que todavía no encontremos un lugar donde discutir aquello. La Organización Mundial de la Salud, sí puede ser, pero claro, Estados Unidos se mandó a cambiar. Ahora volvió con el señor Biden. Pero, ¿dónde lo vamos a discutir? Y si a eso le agregamos el tercer elemento que tiene que ver con el elemento actual, que es el de la guerra que ha surgido ante nosotros. Y este es otro elemento que tenemos que colocar en los problemas de la gobernanza global. Porque está claro que las dificultades que han habido y la interacción que hoy día hay a nivel mundial. La globalización podemos discutir mucho, pero la globalización está aquí para quedarse. Y por lo tanto, los elementos que teníamos a nivel del Estado-Nación, ¿cuáles van a ser los nuevos elementos en donde la globalización es parte del futuro del ser humano? Y en donde, claro, somos autónomos, somos soberanos, podemos hacer lo que nos parezca. Sí, pero es que en ciertas cosas entonces los capitales con un clic se desplazan de aquí para allá. En consecuencia, antes que me va a suceder el podio, el ministro de Hacienda sabe perfectamente que tenemos absoluta soberanía para hacer lo que nos parezca con los sistemas tributarios, pero que no son indiferentes a los sistemas tributarios del resto del mundo. Y entonces nada menos que el presidente de Estados Unidos, como Biden, en un instante plantea, ¿por qué no discutimos que el impuesto a los súper ricos no se haga a nivel de país, se haga a nivel de un entendimiento internacional? Este tema es fundamental. Por lo tanto, en un instituto de la gobernanza, ¿cómo abordamos el tema de los grados de autonomía en un mundo global respecto de temas que son fundamentalmente globales, que nunca lo pensamos así en el pasado? Pensábamos que el tema de lo impositivo era un tema propio de cada país. Sí, claro, es propio de cada país, pero ve usted lo que pasa si no se figura lo que pasa en otro país. Entonces, lo que estoy planteando es un sistema de gobernanza. Si vamos a vivir en un mundo global de estas características, ¿cómo entonces tenemos que hacer que esta gobernanza nuestra tiene que empezar a modificarse un poco? Y entender entonces que no somos tan autónomos y soberanos como nos creemos. Empezamos a mirar que todo lo cual requiere entonces un tercer elemento que me parece central, que tiene que ver entonces con que se produce una guerra como la que se ha producido y que no está en el objetivo. No estaba el suponer que iba a ocurrir lo que está ocurriendo. Y tampoco lo pensó así, claro, aparentemente el señor Putin, que pensó que era algo parecido a lo que hizo en Crimea en 2014. Pero ahora es un poco distinto. ¿Y por qué lo dijo? Porque eso entonces también demanda una capacidad de reacción colectiva de otras características. Y ahí entonces tenemos un tercer elemento. Así como está el COVID y que nos plantea un desafío de carácter global, estamos viendo que este tema, claro, se puede concentrar ahí en ese lugar del mundo, pero aparentemente es mucho más complejo. Por lo tanto, tenemos una dificultad. Si eso es así, entonces este instituto de la gobernanza pasa a ser infinitamente más importante, porque es un instituto que surge a partir de lo que son los parlamentos nuestros, latinoamericanos, aquellos que están en contacto directo con la ciudadanía a la cual representan, pero que va a tener también que plantear
a discutir para tener una gobernanza en el sentido real en este siglo XXI, una gobernanza que mira más allá de la soberanía de cada uno de nuestros países, y un instituto de la gobernanza que nos pudiera dar orientaciones del punto de vista de lo que hay que hacer desde el punto de vista latinoamericano, sería fundamental. Y es aquí entonces donde viene un último elemento que quisiera subrayar. Los países, para poder actuar en este mundo tan global, tienen que tener también un destino, una mirada global que explique entonces cuál es el sentido a donde ese país quiere ir. Y ello tiene que ser producto entonces de una definición largamente meditada, pero que los países pueden entonces tener un destino en el cual la inmensa mayoría social coincide. Los países que pasan por tremendas situaciones en donde la convergencia está muy lejana y todo es una discusión de galgos o podencos, no tienen un futuro en el periodo actual donde los países tienen que tener un encuentro, si no lo tienen, difícilmente van a ser oídos. Es en ese sentido que me parece tan importante el buscar aquí en Chile, hablando de este instituto de gobernanza, está la gobernanza que tenemos, que nos está haciendo enfrentar a unos con otros, y lo que se supone que es la constitución de todos los chilenos, ocurre que la constitución hoy día es la mayor fuente de las dificultades que tenemos. Esperemos que los acontecimientos últimos apunten a que vamos a tener una convergencia también en este tema. Hasta ahora no lo hemos logrado. No estamos a la altura. Uno que todavía considera que pertenece o forma parte de la clase política de Chile, esta dificultad que tenemos me parece que no está a la altura de Chile. Tenemos que ser capaces de encontrar en la ley de leyes, que es la Constitución, un punto de encuentro entre la inmensa mayoría de los chilenos y un punto de divergencia. Creo que así, con esa divergencia, no construimos un país si no somos entre los chilenos capaces de hablar con una sola voz en materias tan básicas como las que estamos discutiendo en este instituto. Uno trata de ser optimista. Ojalá entonces estos debates que hay en estos días puedan entonces culminar adecuadamente. Chile vuelva a recuperar la capacidad de hablar con una voz sobre temas fundamentales. Vuelvo al Instituto de la Gobernanza con una reflexión final. Ese instituto va a tener que pensar entonces cuáles debieran ser los elementos básicos para poder ser capaces de consultar adecuadamente. ¿Cuáles debieran ser para una mejor gobernanza? Los temas que ese instituto debe tratar para que esa mejor gobernanza concite el interés de las mayorías ciudadanas. Y en consecuencia, esas pulsiones que se generan a veces, esas explosiones a las cuales hice referencia que ocurrieron hace más de medio siglo atrás en Chile, o las que hemos visto recientemente. Y entonces, claro, creo que un llamado como el que ha hecho el presidente, precisamente donde está la sede del Parlamento Andino, de Colombia, el presidente Petro, de decir cómo somos capaces de tener un proceso de entendimiento global entre los colombianos. Ha planteado un gran desafío. Es el desafío que debiéramos tener cada cierto tiempo para asegurarnos de estar en conexión con la sociedad. En suma, me parece que es esencial que este instituto de entonces la organización que llegó para quedarse, el que tenemos un problema de salud con el COVID y lo que venga hacia adelante es un llamado de atención y finalmente
cómo establecernos un mecanismo para que la situación bélica que hoy día estamos presenciando nos permita tener también entonces un sistema de Naciones Unidas a la altura para impedir que aquellas situaciones se generen en pleno siglo XX. Pensábamos que estábamos a través del sistema de Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, de todo lo que ustedes conocen, en condiciones de evitar un conflicto bélico con este país. Algo hay que nuestro sistema internacional no está funcionando. Tal vez es hora también de la gobernanza, entonces sería muy útil. También para que desde el punto de vista latinoamericano pudiéramos hablar con una sola voz. Ahora, hace mucho tiempo que no somos capaces de hacerlo. Como latinoamericanos, pensemos que este instituto de la gobernanza nos ayude a encontrar el hilo que nos permita nuevamente existir a nivel mundial. No tenemos a nivel mundial una voz para ser escuchados. Y entre nosotros no nos escuchamos. Sin embargo, digamos no obstante aquello, que frente al COVID no lo hemos hecho tan mal, porque tenemos un sistema de salud que ha respondido en muchos de nuestros países. Por lo tanto, tenemos elementos para creer que hay algunas cosas que hacemos bien. ¿Cómo somos capaces que esto que hacemos bien, ahora con este instituto, podamos tener entonces las herramientas a través del Parlamento andino, donde este instituto forma parte de la visión directa de cada uno de los miembros del Parlamento, que no son sino el instrumento que tenemos para poder estar en contacto con la ciudadanía de cada uno de los lugares. Y ese contexto se da, entonces este instituto puede traernos realmente la forma de poder abordar la gobernabilidad en esta América nuestra a este rato. Muchas gracias por esta invitación y éxito en este instituto que va a iniciar su